hijo de la puma, estoy pensando seriamente en hacer un capítulo de mototerapia acá. Ahí viene un vaquiano, vamos a ver qué onda. Buenas. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Se puede estar acá? Ay, ¿No hay problema? Estaba bien, después te pasé que estaba todo eso. ¿Todo por acá? bien, no. Ajá. Sí, estaba viendo, no sé, a lo mejor porque a lo mejor da para acampar acá. Sí, sabes que vamos a ver esa ¿No hay caja. problema? No. Bueno, hay muchas chances de que llueva para aquel lado, mira, para allá se ve bien negro y parecen nubes cargadas de agua. Acá arriba tenemos el sol, hay algunas nubes dispersas, para allá también hay bastantes nubes. Vamos a armar la carpa ya. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Qué te pasa? Cuando hay muchas chances así de que va a llover, hay que ponerle bien todas las estacas para minimizar la posibilidad de que las telas, el cubre techo, toque el techo de la carpa interna, porque si se toca también ahí es cuando pasa el agua. Entonces hay que ponerlas lo más separado posible. Tensionamos de acá. Bueno,
Bueno, estoy todo transpirado. Pasa que el viento está muy frío y no me quiero sacar la campera, todo esto, porque la verdad que está muy frío y ahora todo transpirado. Si me agarra ese vientito frío, uno se pone viejo, ya viste que hay que cuidarse. Por ahí quedo medio duro, viste, si me agarro un viento o me engripo. Pero si me quiero poner cómodo, me voy a sacar las botas, me voy a poner las botitas y vamos a ver si comemos algo, porque también son como ya las 3 de la tarde y no he comido nada. Se está poniendo frío, el sol ya se escondió atrás de las nubes. Y todavía no he comido. He estado acomodando algunas cosas. No sé si hacer hoy sorrentinos a la... Tengo una lata de atún o una lata de paté con galletas. Y podría, como dije, tengo un chori y 2 morcillas que podría hacer un fueguito y hacerlos, pero el tema es que tengo hambre. Si me pongo a hacerlo ahora voy a comer ya muy tarde. Entonces capaz que pico algo ahora y más tarde hago el fuego, pero a lo mejor más tarde llueve y no lo puedo hacer. Entonces estoy ahí pensando qué joraca hacer. Vamos a arrancar picando algo, aunque sea un paté con galletita. Galletita de paté. Está frío, loco, estoy helado. Me parece que esta noche me voy a cagar de frío, está helado. Bueno, no hay nada más rico que una lata de paté en el medio de la nada. No es lo mismo comerte una lata de paté en tu casa que comértela acá. Es otra historia. Bueno, loco, es lo que hay, es lo que hay. Vamos a buscar el galletaje. Las galletas obviamente están todas medias hechas mierda. Croto que se respete. Llega al lugar de campamento con las galletas rotas. Galleturri. Montecito. Me acaba de caer una gotita en el labio. La verdad que estoy muy cómodo acá. Debería ponerme a juntar leñita por si las moscas. Si no le quedará para otro que venga a acampar. Pero me voy a poner a juntar leña. Esperemos que... me cayó otra gota. Bueno, vamos a ver. O juntamos leña o nos metemos dentro de la carpa. Uno de dos.
Bueno, no está muy prolijo esto. Vamos a tratar de meterle ahí un piso más liso. El fuego, la parrilla. Juntamos pajita, hacemos un bollito, tratamos un poco con otra que esté verde, como para que se haga ahí un bollito. Y lo ponemos ahí de colchoncito y empezamos a poner leñita. Bueno, ya juntamos una buena cantidad de leña. Lo único que falta es que no llueva. Y más tarde, fogárate. Y ahora vamos a ver qué inventamos. Vamos a sacar fotos, hacer algunos videitos. Mira qué linda. Miro la carpa, la moto y me encanta. O sea, me encanta la imagen. Bueno, parece que el viento se está llevando la tormenta. Para allá sigue negro, para atrás mío sigue negro. Pero por acá se ven algunos manchones celestes. Uf. Qué loco, ¿no? Como de un árbol caído, 100%, puede salir vida también, ¿no? O sea, como van creciendo ahí algunos brotecitos. Qué loco. ¿Ah? No, no está muerto quien pelea, ¿no? O sea, increíble la naturaleza. 100% sorprendente. Cada cosa de la naturaleza es como si fuese una ingeniería suprema. Es una ingeniería suprema la naturaleza. Todo está perfectamente hecho como tiene que ser, ¿no? ¿Sí? Hasta el sorete de esa vaca, ¿viste? ¿Qué sé yo? Pero no, o sea, acá, miren lo que es la raíz esta. Miren lo que es esa raíz, o sea, se han puesto a ver lo que es esa raíz, la profundidad que tiene, o sea, los años que tiene esto, los poros, es una textura muy loca. Wow, esto sí que es nuevo para mí. Acá de la raíz para arriba empieza a ver como un enarenado, es como arena, es muy loco. Y arriba hay un hueco ahí, ¿sí? Que probablemente algún bicho viva ahí. Entonces, qué sé yo, cuando llueve o lo que sea, se le mete agua, a lo mejor ya empieza a escarbar para afuera el piso, el agua, la arena, y va quedando todo así. Por lo menos esa es mi teoría, no sé. Pero es muy raro. Ahora, qué loco también como en la naturaleza hay estos hijos de puta. Son unos cabrones estos, o sea, estos viven de sacarle vida a otra cosa. Son unos cabronazos. Porque, o sea, es
increíble cómo termina matando al árbol después de mucho tiempo, y más si tiene muchos de esas flores del aire. Lo van matando, lo van secando. En todos lados está el bueno y el malo también, ¿no? Igual, tampoco es que sea malo. Es un equilibrio, ¿no? Es un yin y un yang. Es un equilibrio constante. Tiene que haber un poco de lo bueno y un poco de lo malo también. Un poco, no se me zarpen con la maldad. Por las dudas, si alguno está escuchando ahí y lo toma para cualquier lado. Es un equilibrio, o sea. En el ser humano también, ¿no? Puede haber un poco maldad, pero la maldad tal vez picaresca, la maldad de, no sé, tal vez de hacer bromas o la, no sé, no zarparse tampoco, ¿viste? ¿Qué sé yo? Bueno, estoy muy colgado, caminando, mirando la naturaleza, sabiendo brotecitos, viendo soretes de vaca, de caballo, de oveja, de cabra. Hay un variete de bostas importantes. Y nada, ahí prestándole atención. Porque también eso es muy loco. Uno vive tan metido en la vida, en el sistema, en toda la rutina que tenemos, que no tenemos un momento para ver. No tenemos un momento para observar las cosas. Para observar la naturaleza. A veces hasta para observar tus hijos, no sé, o observar tu perro, tu animal, tu mascota, observar cosas, un atardecer, un amanecer. Y la vida es eso, la vida es disfrutar de esos pequeños momentos, porque los pequeños momentos de la vida, esto lo explico en el libro y creo que ya hasta en otro video lo debo haber dicho ya. Pero la receta de la felicidad, según Evan, según yo, es exactamente esa, ¿no? O sea, todo el mundo quiere ser completamente feliz, ¿no? 100% feliz. No existe el 100% de la felicidad. Lo hablábamos inclusive el otro día con Henry Viegas ahí. Qué bueno, Charles, si no vieron ese video, vayan a ver ese video porque nos colgamos charlando ahí en su casa museo y estuvo espectacular. Y hablábamos también de esto, él lo expresaba con otras palabras, pero era exactamente lo mismo. Lo que yo digo es que, bueno, él lo que decía es que hay una línea, la vida no es una línea recta, ¿sí? ¿Qué pasa? Así, es como un electrocardiograma, ¿no? Sube y hay bajadas y hay líneas y sube y baja. No, la vida no es lineal. Entonces, para lograr los picos altos se logran con la felicidad. Es muy loco porque es como Monster, ¿no? La de Disney. ¿Qué cargaba más energía? ¿El grito, el susto de los niños o la risa? ¿Sí? La risa era mucho más potente y cargaba mucha más energía. Miren qué loco Monster, mirá la vuelta, ¿no? O sea, y es así, o sea, la felicidad, los momentos de agrado, divertidos, con amigos, con familia, o conociendo, o disfrutando de esas cosas que te gustan, mientras más llene tu vida de esas cosas, más cerca del 100% de la felicidad vas a estar, ¿no? O sea, entonces, nada, loco, me despila. Pónganse a hacer lo que les gusta, si tienen una idea no la pierdan, por más que no vayan directo, búsquese objetivos intermedios entre ese gran objetivo, porque también es más fácil ir cumpliendo pequeños objetivos que uno muy lejano y muy importante y que no llegas nunca y te frustras. Entonces cuando vos vas cumpliendo objetivos intermedios, te mantienes con ganas. Entonces, nada, ya me colgué hablando de más. Miren qué linda, o sea, acá está esta, pero allá se ve que había como otra casa. Allá se ve como otro rancho, casa grande también, ¿eh? Miren lo que es ese cielo, ese tronco, esos pastos, esas pajas bravas, las ruinas ahí de la casita de piedra al fondo, el cielo tremendo. Es increíble la naturaleza. Yo cuando acampo,
aparte conecto tanto con la naturaleza que, que me da vida, o sea, no sé, creo que hasta me mantiene joven, o sea, absorbo su energía. Cuando acampo, disfrutar de lo que me rodea. Lástima acá no hay un río porque el agua me recontra puede, me puedo quedar mirando el agua correr entre las piedras por horas. Pero también cualquier lugar de la naturaleza, o sea, el viento, todo. Entonces conectás con vos mismo también, porque tenés tiempo para conectarte con vos mismo, porque vos en un momento pasás a ser parte de la naturaleza, o sea, dejás de ser ya un extraño en ese lugar y pasás a ser parte del paisaje también, o sea, vos ya empezás a ver la carpa, la moto, como, como algo que está bien, normal, que pega, que encaja, y, y en un momento hasta vos ya sos un animal más, como la vaca que está dando vuelta por ahí, o el caballo que anda por allá, o los insectos que andan por ahí. Entonces empezás a conectar con vos mismo y haces mototerapia, ¿eh? Porque también está el psicólogo casco, que se la vas haciendo mientras andas. Mientras vas andando en la moto también tenés mucho tiempo. Pero cuando estás acampando es mototerapia, ¿no? Porque llegas en tu moto haciendo lo que te gusta, acampar también te gusta, entonces también lo haces, conectas con vos mismo y te psicoanalizas. Es así, o sea, eh, perdón, no hay que quiera dejar sin laburo a a los psicólogos, pero eh, a veces hay casos que seguramente sea necesario acudir a alguno de ellos, pero en muchos de los casos a veces solo necesitamos un momento con nosotros mismos y nada más, ¿viste? O sea, así que nada, esos son mis consejos de hoy. Estoy viendo que es muy loco, porque aparte de esa casa que les mostraba recién, allá arriba hay otra más, ¿eh? Y también se ve bastante grande. La verdad que esto tiene que haber sido un pueblo, digamos, en la época del Marqués de Sobremonte, la época de los jesuitas, de cuando estaba hecha la capilla esa ahí en el Paso del Rey, que no estábamos tan lejos, ¿no? Esto tiene que haber sido una posta del Camino del Oro, digamos, del camino. Me la estoy inventando, pero, pero creo que así, o sea, porque si había una capilla jesuítica acá, seguro que pasaban mucha gente, o sea, era un camino obligado, los jesuitas construían sobre donde ya había una senda, y si no había la hacían, digamos. Eh, Qué loco, ¿no? También volver la historia atrás, me imagino hace muchísimos años la gente caminando por acá, eh, porque esto me decía el gaucho que era una despensa, que funcionaba una despensa también. Así que imagínense una despensa del año del ñaupa, esos así, bien rústicos. Y yo me fui a los años, no sé, 30, 40, a las carretas, a caballo. Y me volví a colgar con otro tema. Me empezó a dar el solcito, ya me abrí la camperruli. Como que de rato te da ahí un solcito como para calentarte. Qué loco. Me senté porque iba a hacer un surco de tanto caminar. Y aparte porque, o sea, está bueno hacer la de la caminata y mirar y explorar. Pero también está bueno quedarse quieto, sentarse un rato. Porque cuando te quedas quieto, la naturaleza empieza a acostumbrarse a vos. Entonces se empiezan a acercar pájaros, se empiezan a acercar, digamos, mira, ahora ahí se han callado justo. Están los loros, meta gritar, graznar, no sé cómo se dice. Eh, y aprecias, eso sí, te enfocas solo en una vista, ¿no? En lo que te da el cuello. Pero está bueno el cuelgue también. Si les gusta por ahí todo este cuelgue y qué sé yo, voy a intentar hacer como mínimo un video de mototerapia por provincia, ¿sí? En Córdoba los hacía más seguido, pero viajando por ahí se hace más difícil. Porque por ejemplo,
hoy es mototerapia, pero la acampada anterior, ahí en Bajo Beli, no, esa fue armar la carpa y acostarme a dormir, o sea, porque era más bien armar un refugio para pasar la noche. O sea, eh, en cambio ahora es con tiempo, con relax, armar la carpa tranca, tener tiempo para disfrutar del día, ¿eh? Y hablar boludeces. Así que si les gusta me dicen y vamos a intentar. Pues, si no les gusta lo voy así igual. ¿Qué carajo les pregunto yo? Si a mí me gusta hacerlo, ¿de qué es lo que estoy hablando? Que hagan las cosas que les haga feliz. A mí me hace feliz. Así que como mínimo voy a hacer uno por provincia y si puedo hacer más voy a hacer más. O sea, ¿qué tanto? Igual déjenme en los comentarios si quieren, si les gusta o no, como para saber también si vale la pena. O sea, pero bueno. Ah, no les conté. Todos los que me estuvieron preguntando por estos baúles, por los baúles de Ron Liver, digamos, eh, volvió el ruedo. Volvió el ruedo, loco. Así que el que quiera baúles que se comunique con Fede. Ya les voy a dejar el dato acá abajo. ¿Sí? Vamos a hacer la hornallita acá, que hay buen reparo. Así el viento no me apaga la garrafita. Para su cafecito. Chicazo. Rico, algo calentito, cafecito. Con unas pepas. Ya se está tomando el palenque el sol. Y se está poniendo frío. Frío, frío. Bueno, va a tocar abrigarse y empezar a preparar todo para el modo nocturno. Otro de esos momentos lindos de la mototerapia cuando prendo el fuego. ¡Ah, qué placer! No hay nada más lindo que colgarse mirando cómo prende, las llamitas, las primeras brasas.
Apenas se fue el sol, se puso frío. Y ahora hace calor, está bien, estoy al lado del fuego, estoy moviéndome, pero me agarro calor. Parece, mira, hasta la luna está saliendo allá entre los árboles. Parece que va a estar más o menos benevolente la noche, el clima. Capaz que me cague de frío, pero por lo menos no creo que llueva. Así que nada, espectacular. Increíble el atardecer también, ¿no? ¿Será muy temprano para un vinito? ¿Eh? Vamos ahí a buscar el sacacorchex. Ya me encontré una cebolla en el camino, la vamos a meter ya. Ahí va. Este vinito, en el último trabajo que hice ahí en Complejo Salamanca, me lo regaló Nef, así se llama el chango. Yo lo iba a tomar allá, pero digo no, lo voy a guardar para una acampada y acá está. No me traje el vaso de lata que solo trae nada, así que será la tacita cafetera. Me le metí un trago pensando que había más y va a haber que recarga. Ahora sí. Estoy como quiero, la verdad. La verdad que no se fue un poco el frío. Está linda la noche, estrellada, tranca. El fueguito va como quiere. Temprano, relativamente. Ya me tomé 2 vasitos de vino. Ahí vamos. Antes hay que buscar la tablita. Acá está la tablurri. Vamos a hacer acá la mesadita. Ahí. Vamos a poner las morcias ahí. Y chori acá. Bueno, es lo que hay. Si estuviese mal echaría más, pero es lo que hay. ¿Cómo me voy a olvidar del pan? Pero qué boludo que soy. Bueno, en vez de choripán o morcipán va a ser gallepan, no, como es chori galleta y morci galleta, no sé. Vamos a ver cómo está esto. Vamos a sacar la primer morsi. A ver. Oh, va caliente. Está espectacular. Espectacular.
¿Cómo no voy a comprar pan? ¡Qué pelotudo! Ah, la cebollita, vamos a probar también. Vamos a ver cómo está esto. Mira lo que está. Oh, esto es un amor. Como me gusta la cebolla así, tirada entera a la parry. Queda pero dulce. Casi un postrecito como queda. A ver, che. Está buenísima. Qué bueno que esté esto, che. Voy a probar el chori ese. Voy a sacar la mitad nomás. A ver, chori. No sé. No sé si un búho o qué es lo que se escucha. Perdón, me voy a seguir comiendo. Bueno, fue bueno mientras duró. Muy rico todo. Muchas gracias. ¿A dónde está ese vino? Salud, gente. Bueno, gente, se consume este fueguito y nos vamos al sobre, ¿eh? Día espectacular. Nos vemos mañana.